más famosas en su tiempo. Está ubicada frente al Teatro Abril. Y ahora vemos el ornamento del anda que hizo el recorrido especialmente por lo que se llamaba el barrio o los llanos de Gerona. Es Jesús de la Indulgencia sobre el Evangelio de San Mateo y la Virgen Reina de Sabiduría. En su recorrido le acompañó ayer en horas de la tarde para regresar al templo ya entrada la noche, aproximadamente a las 21 horas. Después de asistir a la trascendental ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de Candelaria, hoy vamos a mostrar a ustedes algo de lo que hemos recogido en esta Semana Santa de 1984. Es una colección de imágenes de Guatemala que pretende llegar al pueblo en general para que se conozcan y se valoren en los bienes culturales pertenecientes al patrimonio de la nación. Para Semana Santa desfilan en paso procesional hermosas esculturas que representan a Jesús con la cruz a cuestas, yacente y resucitado. Estas bellas imágenes que figuran pasión, muerte y resurrección de Cristo corresponden a la devoción y religiosidad del pueblo que patentiza de una manera singular tales acontecimientos. Los actos paralitúrgicos revisten a la ciudad de Guatemala de color, olor y fe. Desde los inicios de la época colonial, en que se originó el mestizaje cultural en Guatemala, se reinterpretó de una manera muy especial la forma de ver el mundo, la religiosidad presente en el encuentro de dos culturas causantes de dicho mestizaje, supo imponer características muy peculiares en distintas manifestaciones de la vida. Las imágenes de la pasión, comunes en España, fueron también frecuentes en Guatemala, por razones religiosas y de reinterpretación de la vida misma. Muchas imágenes surgidas en base a la necesidad de manifestar la espiritualidad de un pueblo en un momento histórico preciso, han llegado a nuestros días cumpliendo la función para la cual fueron concebidas. Es decir, cumpliendo una motivación material en base de reflexiones que conllevan un mensaje de espiritualidad plena. En la iglesia de la Recolección se venera la bella imagen de Jesús del Consuelo, obra de Juan Lanuza, realizada a mediados del siglo XIX. No tiene la expresión dramática y efectos propios de los Cristos barrocos de los siglos XVII y XVIII, y sin embargo es muy realista y humana. Antiguamente la procesión de Jesús del Consuelo se llevaba a cabo el Domingo de Ramos. En 1910 dejó de salir a causa de una prohibición que alcanzó las procesiones de la Parroquia Vieja, del Santo Entierro de Santa Catalina y otras. En 1920 empezó a salir nuevamente en Domingo de Ramos, después se trasladó a Martes Santo, hasta que definitivamente la procesión se instituyó en Sábado de Ramos. El 3 de marzo de 1956 es una fecha muy importante para la asociación encargada de su culto, ya que en ese entonces se llevó a cabo la consagración de Jesús del Consuelo por el obispo de San Marcos, Monseñor Fray Celestino Fernández. De las razones de su consagración se sabe muy poco. Se cree que fue por la perfección escultórica de la imagen y por la gran devoción demostrada por sus fieles. Año con año la procesión de Jesús del Consuelo del Sábado de Ramos ha ido tomando mayor auge dentro del pueblo católico de Guatemala. Podríamos decir que es ya, desde algunos años atrás,
la procesión que abre efectivamente la Semana Mayor en la capital de la República con la solemnidad que le es característica, porque la procesión de Jesús del Consuelo ha llegado ya a enraizarse profundamente en el alma y en el espíritu de los católicos de esta ciudad. Jesús del Consuelo fue el tercer nazareno consagrado. Esta imagen fue restaurada por Julio Dubois luego de los terremotos de 1917 y 18. Es Domingo de Ramos. Con la aparición del escuadrón de romanos, el pueblo católico de Guatemala sabe que está a punto de ver una de las más regias procesiones de la capital, la de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo del Señor San José, obra inmortal de Alonso de la Paz y Toledo. La escultura de Jesús Nazareno de los Milagros data de mediados del siglo XVII. En 1763 se fundó en la ermita de la Cruz del Milagro la Hermandad de Jesús Nazareno, estableciéndose su procesión la tarde del Martes Santo. Para la Cuaresma de 1774 se prohibieron las procesiones, dado que la ciudad se encontraba afectada por los terremotos de 1773, habiéndose autorizado únicamente la de la Merced. Para 1775, la Hermandad en Mención pidió permiso para realizar su acostumbrada procesión, lo que se solucionó favorablemente, según consta en un documento que se conserva en el Archivo General de Centroamérica. En 1780, el Nazareno fue trasladado a la Nueva Guatemala, habiéndose venerado originalmente en el Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, a inmediaciones de Santo Domingo. Habiéndose solicitado licencia para construir una ermita, la misma fue denegada, por lo que los cofrades decidieron colocar su imagen en la iglesia de San José, ya que sus trabajos de construcción se encontraban bastante avanzados. Gracias a la labor de los carpinteros,
es que estos trabajos estaban avanzados. La iglesia se bendijo en noviembre de 1783, habiendo sido la primera iglesia inaugurada después de la traslación de la ciudad. Desde entonces se venera al Nazareno de San José con el nombre de Los Milagros, ya que, como hemos apuntado, su antigua ermita se llamaba así, del Milagro, apelativo que se convirtió en el de los Milagros. Existe una litografía fechada en 1886, donde claramente dice Jesús de los Milagros. Es una obra notable, concebida dentro del estilo barroco, lo cual la hace conmovedora e impresionante. Denota el dolor sufrido por Jesús al subir al Calvario. Esta procesión instituyó en Guatemala el uso de andas de muchos cargadores. Desde 1954, 80 cucuruchos llevan en sus hombros a estas andas en donde posa Jesús de los Milagros. Curiosamente, es la única iglesia aún no reconstruida después del terremoto de 1976. Sin embargo, la veneración no ha desmayado en el pueblo católico de Guatemala por la inmortal obra de Alonso de la Paz y Toledo, Jesús Nazareno de los Milagros. La escuela escultórica guatemalteca es muy representativa en lo referente a las imágenes de pasión, aunque dentro del influjo español se logró crear aspectos peculiares, especialmente en la expresión y el uso de los atributos iconográficos. La escultura de Jesús Nazareno de la parroquia es ejemplo de la destreza de nuestros imagineros. Aunque atribuida a Quirio Cataño, no existen datos para confirmarlo. Es una talla perfecta que denota un conocimiento muy amplio sobre anatomía por parte del artista. Mantiene un equilibrio emocional que lo convierte en un caso muy especial entre las imágenes de este tipo.
Dicha imagen se veneraba originalmente en la Escuela de Cristo de Antigua Guatemala hasta el año de 1884, en que se mandó destruir dicha iglesia, por lo que el Nazareno y otras imágenes se trasladaron el 29 de septiembre de ese año a la Parroquia Vieja. Es decir que este año celebra el centenario de su traslado a dicho templo. En la época colonial, su procesión se realizaba en Jueves Santo, lo que se colige de un documento del año de 1801, publicado por Luis Luján Muñoz, Semana Santa Tradicional en Guatemala, en la que se hace referencia a la misma una tarde del 2 de abril. En el calendario de dicho año se señalaba que era jueves. Desde el año de 1920 su procesión se efectúa lunes santo, siendo una de las más importantes de esta nuestra ciudad. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced es probablemente la imagen más venerada y querida por el pueblo católico de Guatemala. El 25 de marzo de 1665 se expuso en un altar del templo mercedario a la veneración pública con el objeto de tener una efigie de Cristo con la cruz y meditar sobre su pasión. La obra se debe a Mateo de Zúñiga, quien la talló, y don José de la Cerda, que lo encarnó. Ambos quehaceres artísticos se llevaron a cabo en 1654. Hay documentos de la época donde se demuestra que el pueblo, desde el primer instante, dio gracias a Dios por tener una imagen de Jesús tan perfecta. Su mirada fue, desde el tiempo en que comenzó su veneración, un llamado para la meditación, lo cual ha perdurado hasta nuestros días. El 5 de agosto de 1717 fue consagrado por el obispo de Guatemala, Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo, habiendo sido una de las celebraciones más hermosas en la historia de la ciudad de Santiago, Guatemala. En varias ocasiones se le ha llevado en procesiones de rogativa, por ejemplo en 1717 por la erupción del volcán de fuego, en 1724 por las plagas de Chapulín, en 1774 por la misma causa, en 1783 por temblores en la Nueva Guatemala, en 1789 por la peste del ganado, en 1801 por plagas de langosta en El Salvador, en 1857 por la Guerra de Centroamérica y en 1976 por el terremoto, pidiendo el cese de los temblores. El 25 de junio de 1778, el capitán general don Martín de Mayorga pidió a los mercedarios su traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción, y en tal virtud, el 7 de julio del mismo año, se inició la traslación de Jesús Nazareno. Salió de la Antigua a las 6 de la mañana. Al llegar al Guarda de las Ánimas, nos relata el libro de la Cofradía de la Merced. Se cantó allí el alabado, y al entonar el Santo Dios, se bañaron todos de lágrimas, sin poderse contener, aún los reverendos padres. Llegó al templo provisional de la ermita a las 9 de la noche del 9 de julio del año en mención. Desde entonces ha permanecido en esta ciudad, donde forma parte importante de la población, quien de una u otra manera lo ha ligado a distintos aspectos religiosos y de la tradición oral.
La procesión de la Merced data de 1585, aunque antiguamente salía una imagen que era de los frailes. Hasta 1665 salió por primera vez la imagen que hemos conocido. Esta procesión no ha dejado de salir, pese a prohibiciones surgidas por diversas causas, especialmente en 1718 y 1774, con ocasión de los terremotos de San Miguel y Santa Marta respectivamente. En los años señalados fue la única procesión de que se llevó a cabo prácticamente bajo los escombros de la ciudad de Santiago de Guatemala. A través del tiempo ha inspirado a poetas, músicos, pintores y escultores. Preguntan a Jesús de la Merced: ¿a dónde vas, hermoso Nazareno, llevando al hombro tan pesada cruz? ¿A dónde vas, Señor del universo, mártir sublime, celestial Jesús? Los títulos o nombres de las imágenes de la ciudad de Guatemala resultan peculiares. Tal es el caso del Nazareno de Santa Teresa, llamado del Rescate, apelativo que tuvo su origen en la época colonial. Se debe, según la tradición, a que perteneció a las monjas carmelitas descalzas de Santa Teresa y que fue vendido muchas veces por dichas monjas para solventar las penurias que atravesaba el convento, pero siempre personas piadosas que nunca faltan y que saben los medios económicos de que disponen, lo rescataban devolviéndolo al convento. Esta imagen tiene la característica propia de la escultura de la segunda mitad del siglo XVII. Ha sido atribuida al maestro Mateo de Zúñiga, fallecido en enero de 1687. La procesión de Santa Teresa se efectuaba tradicionalmente cada año hasta 1941, en que desapareció la hermandad. Nuevamente en 1955 volvió a llevarse a cabo la procesión la tarde del miércoles santo. Jesús del Rescate fue consagrado por su eminencia Monseñor Mario Casariego y Acevedo el 11 de marzo de 1972. Jesús recogió pescadores de peces y los convirtió en pescadores de hombres. Él fundó su iglesia en Pedro y le entregó las llaves del reino, que sería imperecedero. Este es el mensaje del Nazareno del Rescate en su procesión del miércoles santo de 1984. En la parroquia de Candelaria,
es venerada por el pueblo católico de Guatemala una imagen muy singular. La imagen de Jesús de Candelaria, que se diferencia de las demás, todas ellas, aquellos que son Jesús Nazareno, en que lleva la mirada al frente, tiene una expresión de dolor y compasión, su mirada es triste y sus labios entreabiertos conmueven a los fieles. Su cruz de madera y lámina de oro cubierta con cantoneras y vid de plata data del siglo XVIII. La imagen del Nazareno de Candelaria se veneró por algún tiempo en el Cerrito del Carmen, en lo que se reconstruía la iglesia parroquial de Candelaria de 1861 a 1868. La consagración de esta imagen, Cristo Rey, se realizó el 3 de febrero de 1917. La procesión data de finales del siglo XVI y ha sido siempre en Jueves Santo. Se ha dicho que en la Nueva Guatemala empezó a salir en 1820, pero ha sido una mala interpretación lo que el documento menciona. Son los escuadrones de cucuruchos con el rostro tapado los que habían sido prohibidos en ciertas ocasiones. Jesús de Candelaria fue bendecido en 1628 por Fray Ángelo de María, obispo de Mira, mismo que coronó a la Virgen de la Merced el 1 de mayo de ese año. Esta bella imagen es una de las más antiguas de su género en Guatemala. Su existencia se remonta a finales del siglo XVI. Un breve papal de Inocencio XI del 19 de junio de 1677 indica que la procesión de la Candelaria es antiquísima y que data de tiempo inmemorial. Al trasladarse la ciudad de Guatemala al Valle de la Ermita, se suprimieron muchas de las iglesias que existían en la antigua, por lo cual muchas se unieron para formar una sola. Tal es el caso del Calvario, que se anexó a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, lo mismo que la de la Santa Cruz. El Señor sepultado, que actualmente se venera en el Calvario, perteneció a la parroquia de los Remedios, en la ciudad de Santiago. Se trasladó a la Nueva Guatemala en 1779. Es una imagen expresiva, con hermosos rasgos fisonómicos y cuerpo rígido propio de los muertos. Esta bella escultura se ha atribuido al maestro Pedro de Mendoza a mediados del siglo XVII. Este autor talló también a la Virgen de la Soledad de la Escuela de Cristo y la Dolorosa de la Merced de la Antigua, lo mismo que la de la Nueva Guatemala. La procesión del Calvario es una de las principales, especialmente por los pasos que la preceden, que fueron traídos de España,
así como los cucuruchos a la usanza antigua, es decir, con capirote y rostro cubierto. Frecuentemente se ha afirmado que el Cristo de la Recolección es una obra del escultor Juan Lanuza, lo que la situaría a mediados del siglo XIX, pero realmente el autor es desconocido. Con dicha afirmación, resulta también ser obra del mismo artífice de Jesús del Consuelo. Esta última imagen sí mantiene las características propias de esa época, cosa que no sucede con el Cristo yacente, dado que es una obra más bien barroca de mediados del siglo XVIII. El Cristo yacente tiene una expresión de dolor y una anatomía perfecta, lo que la convierte en una escultura espectacular que representa a Cristo pocos momentos después del descendimiento de la cruz. Todo esto nos da indicios para afirmar que es un magnífico ejemplo de escultura de la escuela guatemalteca barroca. El Santo Entierro de la Recolección también ha llegado a ocupar un lugar preferente en el corazón y en el espíritu de los guatemaltecos. En 1984, sin duda, el pueblo otra vez va a volcarse a las calles con el deseo de ver de cerca una obra tan bella, una escultura tan hermosa, el Señor sepultado de la Recolección, un Cristo yacente de gran belleza. La procesión más antigua que hay en Guatemala es la del Santo Entierro de Santo Domingo. Se remonta a los inicios de la vida colonial.
cuando la ciudad se encontraba asentada allá en el valle de Almolonga. Esta procesión se inició por una bula del Papa Clemente VII, quien falleció en 1534. La procesión fue la más importante de las que se realizaban en la época colonial. Asistía a ella el ayuntamiento, las órdenes religiosas, así como todos los gremios, lo cual nos da un indicio para interpretar el aspecto social de la ciudad en aquella época. En ese tiempo no habían pasos de vía crucis. En su lugar desfilaban los ángeles llorones que portaban las insignias de la pasión del Señor, los cuales eran arreglados por los gremios mencionados. Lo más destacado de la procesión de Santo Domingo es la imagen del Señor sepultado, obra bellísima y perfecta, si hablamos desde el punto de vista anatómico. La imagen del Cristo del Amor, como le llamaba el cronista dominico Fray Francisco Jiménez, se venera dentro de una urna de bronce traída de Francia en el siglo XIX, en una capilla adaptada al templo de Santo Domingo, después de la restauración aplicada en el templo. También tiene mucha fama en Guatemala la imagen del Cristo yacente de San Felipe, en Antigua. Esta imagen es venerada no solo por los antigüeños, sino, podríamos decir, por los católicos de toda la República, que frecuentemente van a verle, pero especialmente muchos de ellos que esperan el Viernes Santo para acompañarle en su santo entierro. Este es el Cristo yacente de la iglesia de San Bartolomé en Quetzaltenango. Este Viernes Santo, a las 4 de la tarde, el pueblo católico de Quetzaltenango se aglomerará frente a la iglesia de San Bartolomé para acompañar el cuerpo de Cristo en solemne procesión.
Este es el Señor sepultado del Oratorio de la Merced, también en Quetzaltenango, porque también allí, en esa ciudad, la Semana Santa es una ocasión muy especial en la que el pueblo católico se desborda para continuar con la tradición que nos fuera heredada hace varios siglos. Precisamente también a nuestros amigos en el interior del país, en Antigua Guatemala, en Quetzaltenango y en todos los departamentos, dedicamos estas transmisiones extraordinarias con motivo de la Semana Santa en Guatemala. Semana Santa en Guatemala. Gracias al apunte del historiador Luis Luján Muñoz, podemos citar el año de 1542 como una de las referencias más antiguas, cuando a iniciativa del obispo Francisco Marroquín, el ayuntamiento acuerda se haga una procesión cada año para conmemorar la destrucción de la ciudad de Santiago, ocurrida el 11 de septiembre de 1541. Domingo de Pasión. Antigua Guatemala se estremece al paso de la solemne procesión de San Bartolomé Becerra. Fue en el año de 1902, cuando por primera vez salió en procesión esta imagen, recorriendo entonces la distancia que hay de la ermita al casco de la finca Retana. Jesús Nazareno de la Caída, obra cumbre y única en su género, fue burilada por Pedro de Mendoza
para el templo del Colegio de San Jerónimo, de la Orden de los Mercedarios, ubicado en la vecindad del Templo de la Recolección y cuyas ruinas aún existen en Antigua. Allí fue objeto de particular veneración hasta la ruina de la ciudad ocasionada por los terremotos del 29 de julio de 1773. Algunas imágenes fueron llevadas al Valle de la Ermita, hoy ciudad de Guatemala, quedando otras olvidadas en las ruinas de la otrora capital. Una de ellas fue la imagen del Nazareno de San Jerónimo, nombre por el que se le conocía entonces. Y fue la familia Arroyo, propietaria de San Jerónimo y de la finca Retana, quienes la compraron, ordenando años más tarde su restauración. Al trasladarse la familia Arroyo a la finca Retana, se llevaron consigo a la venerada imagen. En el año de 1898, la ermita y la sacristía fueron reconstruidas gracias a los donativos de don Francisco Aguirre Hijo. Él mismo obsequió la campana mayor del templo y el terreno que ocupa la plazuela y la cruz de piedra que se encuentra frente a la iglesia. Esta cruz fue obsequiada el 16 de octubre de 1895. Ciertamente, no se tienen datos concretos sobre la primera vez que haya salido la procesión. De la primera que se tienen noticias es de la que se efectuó en el año de 1902, durante el Domingo de Pasión, cuando su recorrido era de la ermita a la finca Retana, la que era organizada por la familia Aguirre Mateu. En ella tomaban parte los mozos y colonos de las fincas vecinas, al igual que los vecinos de la aldea. En ese entonces, cargaban el anda 4 cucuruchos. Años más tarde, se organizó debidamente la procesión y se estableció el itinerario que hoy la lleva hasta la ciudad de Antigua Guatemala. Respecto a la primera procesión de que se tiene noticias y que llegó hasta Antigua,
Se dice que ingresaba al Templo de la Merced, por lo extenso del recorrido, permaneciendo allí hasta el Domingo de Resurrección, en que retornaba a la ermita de la aldea. Tiempo después, una disposición acordó que la sagrada imagen de Jesús de la Caída hiciera, dentro de su recorrido procesional, ingreso al Templo de la Escuela de Cristo, sede parroquial de la feligresía a la que pertenecía la aldea. En el templo mencionado, se verificaban actos religiosos para cuando las andas del Señor se posaban en la nave central. Pero en 1932, la curia eclesiástica dispuso adjudicar a la parroquia de San José, catedral, dicha aldea. Esta loable tradición continuó, ya que personas conocedoras de que en el templo de la Escuela de Cristo se verificaban esos actos, solicitaron también que en la iglesia de San José, catedral, se realizaran. Debido a lo anterior, ingresaba por la puerta lateral, frente a la antigua Universidad de San Carlos de Borromeo, y luego de efectuarse las ceremonias religiosas, salía por la puerta principal, continuando así su recorrido procesional. Esta costumbre ya tiene varios años de no realizarse. Desde los primeros años del cristianismo, la mayoría de los artistas trataron de representar pasajes bíblicos, imaginando situaciones que describen los santos evangelios. Lo anterior dio lugar a la imaginación colonial y a las manifestaciones religiosas que con ellas se practicaban en Europa y otros continentes, viniendo a América con los colonizadores españoles. A lo largo y ancho de América Latina, podemos ver esas muestras de la gran inspiración de los artistas, tanto en esculturas como en pintura. La muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Entrando en Jerusalén, Jesús atado y flagelado, Jesús con la cruz a cuestas y camino al Calvario, Jesús crucificado y el cuerpo yacente del Señor, como también otras más de la Virgen María. En el año mencionado anteriormente, fue esculpida la imagen de Jesús Nazareno de la Caída, siendo esta la única que buriló dentro de lo que son las de nuestro Señor con la cruz a cuestas. En ella logró su mejor y más perfecta obra. En la imagen de Jesús de la Caída dejó plasmada su inspiración en un grado sublime, pues para ello seleccionó una forma difícil de representarlo, como lo es en una caída sufrida por el peso del madero que llevó para salvar a la humanidad, legándonos así
una bella imagen de nuestro Señor caído en tierra. Es tan perfecto y real el Nazareno de San Bartolomé Becerra, que parece levantarse ante nuestros ojos, reflejando en su rostro el dolor del Hijo de Dios hecho hombre. Se puede notar toda la amargura de su padecer. Su mano derecha descansa sobre el suelo, junto con su rodilla. Con la mano izquierda sostiene el pesado madero, bajo el cual ha caído. Con su mirada redime nuestras culpas y nos da la impresión de alguien que sabe que va a morir en una forma dolorosa y tremenda. Alguien que sabe que debe cumplir con un mandato divino y que llora por el inmenso sufrimiento. De su boca entreabierta parece que dirigiera una invocación a su Padre amantísimo, pidiéndole perdón para sus verdugos. Propios y extraños se extasían contemplando a Jesús Nazareno de la Caída, de la aldea de San Bartolomé Becerra. Jesús Nazareno de la Merced, de la antigua Guatemala, obra de Alonso de la Paz y Toledo, esculpida a mediados del siglo XVII. Se veneraba en la ermita de la Santa Cruz. Se trasladó a la Merced de la antigua Guatemala en sustitución del Nazareno de Mateo de Zúñiga, que había sido trasladado a la Nueva Guatemala en 1778. La traslación se verificó en la primera mitad del siglo XIX. Fue consagrado por el cardenal Mario Casariego en Semana Santa. Es llevado 2 veces en procesión. El Domingo de Ramos en la llamada reseña y el Viernes Santo en la procesión de penitencia. Según el doctor Luján Muñoz, indudablemente, siguiendo una tradición española que se fincaba en muchas de las regiones que componía su suelo, particularmente en Castilla y en Andalucía. No olvidemos que muchas de estas actitudes fueron enfatizadas, particularmente aquellas que implicaban ceremonias exteriores en las que participaban muchedumbres, como las procesiones de Semana Santa. Por ello, no debe extrañarnos la temprana presencia de las procesiones de Semana Santa en Guatemala, de las que se carece de suficiente información para mediados del siglo XVI.
pero que adquiere sus características más espectaculares y permanentes hacia mediados del siglo XVII, cuando el barroco, con su teatralidad, dramatismo y devociones particulares, encauza a España y a sus territorios americanos por caminos en los que los Cristos sangrantes y dolientes reproducían las diversas manifestaciones de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a apreciar y a admirar en estos días rostros de Cristo que parece que hablar a las muchedumbres, reunidas a presenciar su paso procesional por las plazas y las calles de Antigua Guatemala. Rostros que encierran en sí una serie de contrastes entre el dolor y el perdón, entre el sufrimiento y la esperanza. Tengo sed. Palabra que revela que su pasión ha llegado a lo sumo del humano dolor. Revelación que el Salvador hace primeramente a su dulce madre, y en sus entrañas maternales encuentra él en su espantoso tormento la más noble y perfecta piedad y compasión que el hombre pueda imaginar. Ella escucha el clamor de su hijo, tengo sed, y no puede acercar a sus labios resecos tan solo una gota de agua. Pero esa imposibilidad